Entonces, el día de hoy tenemos algo llamado Principios Generales de Diseño de Sistemas de Tubería. ¿Ok? Bien, entonces, aunque los requerimientos específicos de un sistema dado imponen algunas de las características del sistema de tubería, los lineamientos siguientes ayudan a diseñar sistemas con eficiencias razonables. ¿Vale? Entonces, la potencia de la bomba de un sistema requiere que se calcule por medio de la siguiente ecuación. P sub A es igual a H sub A por el peso específico por el caudal, ¿sí? Donde H sub A es la carga total de la bomba. Ya sabíamos, ¿no? La energía que suministra la bomba, pues al sistema. Las pérdidas de energía contribuyen mucho a esta carga total, lo que hace que sea deseable, pues que sean minimizadas, que sean muy pocas, que no sean mucha la energía que se está metiendo, ¿no? Debe poner atención particular a la presión en la entrada de una bomba. Hay que hacerla tan elevada como sea práctico, ¿no? Hay que tener cuidado. Acuérdate que las tuberías tienen mucho que ver en la parte de la succión y descarga para una bomba, entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte y siempre hay que manejar, pues, velocidades bajas. Ya lo habíamos visto en una sección anterior, entonces tengan mucha atención en esa parte y tener bien claro este concepto. Deben seleccionarse los componentes del sistema para minimizar las pérdidas de energía al mismo tiempo que se mantiene un tamaño físico y costos razonables de los componentes. Acuérdate que siempre tenemos que economizar lo más que podamos un sistema. ¿Vale? Bien, la selección de los tamaños de tubería debe hacerse de acuerdo con las recomendaciones dadas anteriormente. Acuérdate, te dije que un valor con el nomograma por abajo o por arriba de lo que habíamos calculado para la parte de sección y descarga, y siempre era recomendable tener la tubería más grande. ¿Para qué? Pues para tener unas velocidades controlables, unas velocidades más lentas. ¿Ok? Entonces, si los tamaños de tuberías seleccionados difieren de las conexiones de succión y descarga de la bomba, basta utilizar reducciones o expansiones graduales de pérdida baja. Ya lo habíamos platicado en una sección anterior. Para muchos tipos de tubería, están disponibles comercialmente componentes estándar. Ya habíamos visto en la sección pasada, acuérdate, codos, reductores, expansores, T's y todo eso que vimos la sección pasada que ustedes tienen en sus tablitas. ¿Vale? La longitud de la línea de succión debe ser tan corto como sea práctico, ¿sí? Se recomienda emplear válvulas de control y apagado de pérdida baja, ¿sí? Entonces hay que tener válvulas de control que sean de una pérdida muy baja. Como las tipo compuerta o tipo mariposa, son las más recomendables, ¿sale? A menudo que el diseño del sistema requieren otras que triangulen el flujo, algunas de estrangulación, de pinch, que hemos estado platicando por ahí algunas de ellas. En este caso, pueden especificarse válvulas de globo. Esas son las más comunes que ustedes conocen también ahí en sus casas. Tienen mucho este tipo de válvulas de globo, ¿sale? Frecuentemente es deseable colocar una válvula de cierre en cualquier lado de la bomba, con el fin de permitir que ésta se repare o se retire, ¿sale? Bien. Entonces, hablemos de los sistemas de tubería clase 2, ¿sí? Estuvimos viendo la clase pasada para sistemas de tubería clase 1, ¿sale? Entonces, un sistema de tubería clase 2 es aquel en el que se desea conocer el flujo volumétrico de un fluido que un sistema dado podría conducir. Entonces, ojo aquí. Si estoy hablando de un sistema clase 2, ¿cómo sé que es clase 2? Pues en este sistema clase 2 solamente se necesita conocer el volumen del flujo volumétrico, ¿sí? O el caudal. En los sistemas clase 2 solo se pide conocer el caudal, ¿sale? El sistema está descrito en términos de sus elevaciones, tamaños de tubería, válvulas y acoplamientos, y la caída de presión permisible en puntos claves del sistema, ¿sale? Usted sabe que la caída de presión se relaciona en forma directa con la pérdida de energía en el sistema, y es común que las pérdidas de energía sean proporcionales a la carga de velocidad del fluido conforme circula por aquí, ¿sí? O por medio del fluido. Debido a que la carga de velocidad es la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad, las pérdidas de energía son proporcionales al cuadrado de la velocidad. Obviamente estamos hablando de la carga de velocidad y depende mucho de la velocidad. Por eso es importante tener mucho cuidado con las tuberías que tenemos, sobre todo cuando hablamos de bombas en succión y descarga, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso. Entonces, la tarea del diseñador consiste en determinar qué tan elevada puede ser la velocidad para satisfacer el requerimiento de una caída limitada de presión. ¿Sale? Es bien importante. Bien. Para esto se sugiere 3 enfoques para diseñar tuberías en serie clase 2. ¿Cuáles son? Bueno, el método 2A. Tenemos el método 2A. ¿Qué consiste el método 2A? Bueno,
utilizado para un sistema en serie en el que solo se consideran las pérdidas por fricción de la tubería. Este proceso de solución directa utiliza una ecuación basada en el trabajo de Swain y de Jane, que incluyen el cálculo directo del factor de fricción. Ya sabemos las ecuaciones que tenemos aquí para calcular el factor de fricción. ¿Sale? Tenemos también el método 2B. Sí, el método 2B dice, este método agrega pasos al anterior y se emplea para sistemas en serie en los que hay pérdidas menores, en este caso los accesorios, codos, T's y todo esto, ¿no? Relativamente pequeñas con pérdidas más o menos grandes por fricción en la tubería. Las pérdidas por fricción van a ser un poquito altas, ¿vale? Entonces, al principio se ignoran las pérdidas menores y se utiliza la misma ecuación del método 2A para estimar la velocidad permisible y el flujo volumétrico. Después, se decide acerca de un flujo volumétrico modesto. Entonces aquí, fíjense, aquí ustedes deciden un flujo volumétrico, uno que ustedes supongan, que ustedes quieran, sí, no importa, ¿sale? Por ser bajo, se introduce las pérdidas menores y se analiza el sistema como si fuera tipo clase 1, lo que hicimos en la sección pasada, ¿sale? Para determinar el rendimiento final con el flujo especificado, ¿sale? Si el rendimiento es satisfactorio, el problema habrá concluido. Si el rendimiento está dentro de los márgenes que tú estás buscando, entonces hasta ahí terminamos, ¿vale? Si no lo es, pues bueno, se intenta con diferentes flujos volumétricos hasta obtener resultados satisfactorios. Y eso va a depender mucho de tu proceso. El sistema, pues ya lo vas a determinar tú, cuál es el caudal que quieres manejar, y en cuanto a ese caudal, pues vas haciendo los cambios necesarios. Si ya se cumplió con lo que tú quieres, pues bueno, hasta ahí. Y si no, se sigue simulando. Por eso son las hojas de cálculo. Seguimos simulando hasta que pues satisfaga lo que yo quiero, el caudal que yo necesito, que es lo que se trata la tubería tubería en serio método 2, es calcular el caudal. Si el caudal ya es el aceptable, pues hasta ahí. Y si no, pues podemos hacer los cambios que sean necesarios, simulando pues en nuestra hoja de cálculo. ¿Vale? Bien, tenemos el método 2C, ¿sale? ¿Qué pasa con esto? Bueno, en este método se emplea para un sistema en serie donde las pérdidas menores son significativas, o sea, son muy pequeñas las pérdidas menores, en comparación con las provocadas por la fricción en la tubería, para la cual hay un alto grado de presión en el análisis y, bueno, es el que más tiempo consume, ¿no? El tipo método 12 es el que más tiempo va a requerir. Hay que ver un poquito más el análisis, ¿sí? Entonces, requiere el análisis algebraico del comportamiento de todo el sistema y la expresión de la velocidad de flujo en términos del factor de fricción en la tubería, ¿sale? Se desconocen estas dos cantidades debido a que el factor de fricción también depende de la velocidad. Ya saben, para calcular el número de Reynolds es bien importante, y con el número de Reynolds también calcular el factor de fricción. Entonces, va todo pegadito, ¿no? Entonces, para realizar el análisis se utiliza un proceso iterativo. Entonces, hay que estar haciendo proposiciones, cambiando, poniendo, cambiando, hasta que, pues, esto funcione. Y normalmente nosotros le conocemos esto a un tipo de práctica, prueba y error, ¿no? Ensayo y error lo maneja aquí, pero nosotros lo manejamos como prueba y error, hasta que tengamos el valor satisfactorio de nuestro caudal, ¿sale? Bueno, entonces aquí hay que estar haciendo prueba y error, en el que cada paso lleva una estimación más exacta de la velocidad que limita el flujo para que se satisfaga la restricción de la caída de presión, ¿vale? Es común que el proceso converja en 2 a 4 iteraciones, ¿sí? Entonces ahí hay que tener mucha atención. De 2 a 4 ya vamos a ver que el sistema converge y empieza a haber un poquito de dificultades, pero dentro de esos parámetros ya puede ser más o menos el valor que estamos buscando, ¿vale? Bueno, tenemos aquí un ejemplo de una tubería tipo 2. Dice, ejemplo número 2, una tubería de acero de 6 pulgadas, cédula 40, en posición horizontal, debe conducir un aceite lubricante con una caída máxima de presión de 60 kilopascales por cada 100 metros de tubería. El aceite tiene una gravedad específica de 0.88 y una viscosidad dinámica, ojo aquí, viscosidad dinámica, de 9.5 por 10 a la menos 3 pascal por segundo. Y me pide determinar el flujo volumétrico máximo permisible en el aceite. Ya me da datos importantes este problema. De entrada puedo ir yo al apéndice F, a todo lo que tenga que ver con la tubería de 6 pulgadas, cédula 40. También puedo usar mi FT de la tablita que tenía yo ahí para factor de fricción en tubería, para tubería nueva y limpia en cédula 40. En este caso tengo 6 pulgadas. ¿Vale? Bien. Y bueno, también me da la gravedad específica para conocer el peso específico del aceite. Bien, vamos acá.
Primeramente vemos que la figura que se muestra en el sistema, pues es el tubo que tenemos aquí. Tenemos la presión en el punto 1 y la presión en el punto 2. Sabemos que la diferencia de presión son 60 kilopascales. Si el flujo va del punto 1 al punto 2 y la tubería tiene una longitud de 100 metros. Esto es lo que me dice la figura o el esquema del diagrama, ¿sale? Entonces se trata de un problema de tubería tipo 2 o tipo clase 2. ¿Por qué? ¿Por qué es clase 2? Bueno, nos decía el texto que todo sistema clase 2 lo que pide determinar es el caudal o el flujo volumétrico, ¿sí? Y por lo tanto también, pues la velocidad de flujo, lógicamente, ¿no? Todo esto va de la mano. Entonces, ¿cómo sé que es clase 2? Pues bueno, porque me piden determinar el caudal, ¿sale? Entonces, en este caso se emplea el método 2A porque porque en el sistema solo existen pérdidas por fricción en el tubo. O sea, si te das cuenta aquí, no tengo una bomba, no tengo un motor, no tengo un codo, no tengo una T, no tengo una válvula. Solamente es pérdida por fricción. Por eso es que estamos usando el método 2A. Si no te queda claro, yo te recomiendo volver a la sección anterior de la teoría y distinguir un poquito de qué trata el método 2A, 2B y 2C. ¿Sale? En este caso, como son pérdidas por fricción, tenemos el método 2A, por esa sencilla razón. Bueno, ¿cómo resolvemos estos problemas? Pues el primer paso es escribir la ecuación de la energía para el sistema. Ya sabes que todo sistema de tuberías, desde que empezamos esta sección, tiene que ver con la ecuación de la energía. Entonces hay que reducir la ecuación de la energía para poder calcular. Si yo escribo la energía, la ecuación de la energía, de entrada tengo que saber que el término H sub A no existe en este caso porque no tengo una bomba. H sub R tampoco debe existir porque tampoco tengo motores en el sistema. El término H sub L sí existe porque existe la pérdida por fricción. Entonces, H sub L sí existe y después debo de tener yo en cuenta, antes de enseñarle las ecuaciones, que como esta se encuentra de manera horizontal, en mi ecuación de la energía yo puedo eliminar los términos en la elevación, los términos en Z, y también puedo eliminar los términos de velocidad, porque la velocidad en ambos puntos es lo mismo. Por lo tanto, puedo yo cancelar esas partes en la ecuación de la energía. Entonces eso, teniéndolo en claro, vamos a ver cómo se determina, ¿sale? Sabemos que el diámetro del flujo, pues es la D, la rugosidad relativa es D entre E, no se olviden nunca de esto, el cuadrito que les dije que era fundamental, se va a seguir usando de aquí en adelante, todo lo que estemos viendo. La longitud del tubo, pues, obviamente, son 100 metros, ¿vale? Bien, ¿cómo conozco el diámetro? Me dijo que esto medía de 6 pulgadas, me puedo ir al apéndice F y tomarlo directamente de ahí, o lo puedo calcular a partir de las 6 pulgadas, hacer las conversiones correspondientes y me da el diámetro. Pero me puedo ahorrar todo ese trabajo yendo al apéndice, ¿vale? Entonces tenemos que la viscosidad cinemática del fluido podría determinarse por la siguiente ecuación. No se alcanza a ver un poquito acá porque la ecuación no me deja verla, pero vamos a hacer esto de acá. Y tenemos la viscosidad cinemática del fluido. Podría ser necesario utilizar la ecuación de la viscosidad cinemática es igual a la viscosidad dinámica entre la densidad. Esto es la viscosidad cinemática, ¿vale? Bueno, pues volvamos acá, que no me dejaba ver hace un rato. Tenemos esto. El paso número 4 es emplear la siguiente ecuación para calcular el flujo volumétrico limitante con la comprobación de que se expresan los datos en unidades coherentes del sistema, ¿sale? Esta ecuación es importante. Esta no la conocías, te la estamos presentando aquí por primera vez. Esta es la ecuación para calcular el caudal. Entonces, para calcular el caudal va a ser menos 2.2 por el diámetro al cuadrado, multiplicado por la raíz cuadrada de la gravedad, multiplicado por el diámetro, por la pérdida menor entre la longitud de la tubería, ¿sí? Multiplicado por el logaritmo base 10 de 1 entre 3.7 multiplicado por la rugosidad relativa más 1.784 por la viscosidad cinemática, por eso decía que posiblemente la ocuparíamos, entre el diámetro multiplicado por la raíz cuadrada de la gravedad, por el diámetro, por la pérdida menor, entre la longitud. O sea, básicamente esta es esta misma que está acá. Entonces, mucho cuidado cuando ustedes metan esto en una celda. Tengan mucho cuidado con los paréntesis, tengan mucho cuidado con las multiplicaciones y divisiones que ustedes estén trabajando, ¿sale? Pues esta es la ecuación que tenemos acá para sistemas tipo 2A, ¿sí? Con esta manera se calcula el caudal con esta ecuación. O sea, ¿qué necesito? La pérdida menor, necesito conocer el diámetro, necesito conocer la rugosidad relativa y la viscosidad cinemática. Es lo que necesito yo calcular para poder calcular el caudal en esta sección, ¿sale? Entonces, empleando el punto 1 y 2, mostramos en la figura para escribir la ecuación de la energía. Ya sabíamos que tenemos que eliminar los términos que te mencioné hace un momento, ¿sale?
Entonces tenemos aquí la ecuación de la energía. Quité HA y H sub R porque no tengo bombas ni motores, ¿sale? Me queda esta parte de aquí. Obviamente sabemos que Z1 y Z2 son iguales porque se encuentra de modo horizontal la tubería. Y además la velocidad en 1 y en 2 son exactamente iguales porque es el mismo diámetro en ambas partes de la tubería. Entonces los términos que están en rojo son los que se van a eliminar, ¿sí? Por lo tanto, me va a quedar que la presión en el punto 1 sobre el peso específico menos la pérdida menor va a ser igual a la presión en el punto 2 sobre el peso específico. Despejamos lo que es la pérdida menor. Esta pasa de este lado sumando y esta pasa de este otro lado restando. Y tenemos que la pérdida menor va a ser igual a la diferencia de presiones entre el peso específico de la sustancia que está dentro de la tubería. ¿Vale? Ya tenemos la diferencia de presiones, que es 60 kilopascales. Entonces, teniendo ese punto ya en cuenta, solamente calculamos el peso específico. Me decía que era un aceite con una gravedad específica de 0.88. Lo que hacemos es multiplicar ese 0.88 por 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico y tenemos un valor de 8.6328 kilonewtons sobre metro cúbico. ¿Sale? Entonces ahora calculamos la pérdida. La diferencia de presiones era 60 kilonewtons por metro cuadrado. Esos son pascales, acuérdense. ¿Eh? Kilonewtons sobre metro cuadrado son kilopascales. Entonces ahí está. Y el peso específico, 8.6328 kilonewtons sobre metro cúbico. ¿Sí? Entonces, haciendo la división, tenemos una pérdida de fricción de 6.9502 metros. Esa es la pérdida en esta parte de aquí. Entonces, ahora, otros datos necesarios, ¿cuáles son? Del apéndice F tenemos lo siguiente. El diámetro, que me lo da en milímetros, simplemente lo transformo a metros y tengo 0.1541 metros. ¿Sale? Te decía yo aquí, para calcular la rugosidad relativa, pues tenemos que ver qué tipo de material estamos usando. Estamos usando nosotros tubería de acero. Entonces, en este caso, tenemos un valor de rugosidad de 4.6 por 10 a la menos 5 metros. Aquí está. En el sistema internacional. Si lo requiero en el sistema inglés sería 1.5 por 10 a la menos 4, pero no es el caso. Estamos hablando del sistema internacional y el valor de la tubería va a ser la rugosidad de 4.6 por 10 a la menos 5 metros. ¿Sale? Ahí está, de aquí salió. Les pongo esto para que también ustedes vayan viendo de dónde se están tomando los valores. Bien, entonces la rugosidad relativa simplemente es el diámetro entre el valor de la rugosidad. Pues vamos a tener 0.1541 metros entre 4.6 por 10 a la menos 5 metros. Eso me va a dar una rugosidad relativa de 3.350. Acuérdate que metros con metros se cancelan y esto queda de manera dimensional. Mucho ojo con esta parte. La longitud del tubo, pues ya sabíamos que eran 100 metros. Ahí está. La viscosidad cinemática del fluido se completa de la siguiente ecuación. Primero calculamos la densidad. Si no tienes tú la densidad de un líquido o una sustancia, acuérdate que la gravedad específica de esa sustancia multiplicada por la densidad del agua. Siempre va a ser así. Entonces vamos a tener 0.88, que es la gravedad específica, por la densidad del agua a condiciones estándar. En este caso son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, aunque realmente son 1002. Pero bueno, matemáticamente es permitible usar 1000 kilogramos metros cúbicos por segundo porque depende la posición donde estemos. Acuérdense que eso lo estamos tomando sobre el nivel del mar. Entonces la densidad va a ser de 880 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces ahora para calcular la viscosidad cinemática es la viscosidad dinámica entre la densidad. Y ya la viscosidad dinámica me la daba el problema. Era 9.5 por 10 a la menos 3 pascal por segundo entre la densidad, que son 880 kilogramos sobre metro cúbico. Hacemos la ecuación correspondiente. Recuerda que pascal es newton sobre metro cuadrado, entonces ten en cuenta eso. Y ya de ahí simplemente haces un orden de unidades y vas a tener que el resultado va a ser 1.0795 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo las unidades de la viscosidad cinemática. ¿Sale? Bien, ya tenemos densidad, ya tenemos viscosidad cinemática, ya tenemos la longitud y ya tenemos la rugosidad relativa. Con todo esto podemos empezar a calcular el caudal. Aquí disculpa que la haya puesto más pequeña, pero si yo la ponía más grande se deformaba la ecuación, pero creo que se alcanza a ver, ¿no? Yo te había dicho era 2.22 por el valor. Voy a regresar aquí a la ecuación para que vayas viendo más o menos cómo se hacía esto. Déjame regresar un poquito. Aquí está. Es 2.22 por el diámetro al cuadrado, gravedad, diámetro, pérdida menor, L, luego 1 entre la rugosidad, viscosidad cinemática, y este valor y este son exactamente los mismos. Nada más voy a sustituir
estos valores en cada uno de estos puntos en Q, que es lo que estamos haciendo en esta parte, ¿sale? Entonces tengan mucho cuidado ahí, háganlo con calma, esa parte de aquí, ir sustituyendo, ahí está la gravedad, 9.81 metros sobre segundo cuadrado, 0.1541, 6.9502 y la longitud, ¿sale? Aquí también rugosidad relativa y bueno, los cambios que teníamos que hacer correspondientes, ¿sale? Los hacemos todos esos cambios ahí, mucho cuidado, si lo hacen a mano pues es más sencillo, si lo hacen en una hoja de cálculo en Excel, tengan mucho cuidado con los paréntesis, explico otra vez, tengan mucho cuidado con los paréntesis, aquí es una multiplicación, ¿sale? Bien, entonces ya haciendo los cálculos correspondientes, vamos haciendo cada sección, esto de aquí es esto que está aquí, y ahora esto de aquí es esto que tenemos acá. Y bueno, resumiendo los cálculos, tenemos que el valor del caudal va a ser 0.05689 metros cúbicos por segundo. Ese va a ser el caudal en esto que está aquí, ¿vale? Y bueno, prácticamente esto es lo que me pide este sistema, calcular el caudal, y ahí está. 0.05689 metros cúbicos por segundo, ¿sale? Y así, la tasa de flujo volumétrico o el caudal del aceite que circula por este tubo no es mayor de 0.05689 metros cúbicos por segundo. La caída de presión en una longitud de 100 metros no excederá los 60 kilopascales, y esto ya me lo daba el problema, ¿sale? Y entonces hasta ahí tenemos resuelto un problema clase 2, en este caso clase 2A. ¿Por qué? Porque solamente era pérdida por fricción, así de fácil. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, duda o comentario? ¿No? Lo importante de este tema, de esta parte, cuando me piden la sección 2, es calcular esto. Entonces, lo que yo les pido ahorita, que ustedes tengan en claro y lo pongan en su formulario para posibles cálculos de este tipo, que es la ecuación que tenemos nosotros aquí, ya empecé, aquí está. Esta ecuación es la importante, porque con esa ecuación yo voy a determinar el caudal, ¿vale? Entonces ya saben que el caudal es velocidad por área, ¿no? Pero también lo puedo calcular de esta manera. Esto, si te das cuenta, es lo mismo, sigue siendo velocidad por área. Hagan los cálculos correspondientes, vean las unidades y se van a dar cuenta que esto es velocidad por área, ¿sale? Simplemente que es una forma diferente de expresarlo y tengan ustedes ahí en su formulario esa ecuación. Esta ecuación me sirve para determinar el caudal, ¿sale? Esto cuando solamente se trata por fricción, tenemos los cálculos como los acabamos de hacer. La Q es para sistemas 2, tipo A, B y C. Ahí vamos a hacer el caudal igual para todos los tipos, sección A, B y C. En este caso era sección A porque solamente era fricción, ¿sale? Si fuera con un poco más de accesorios, pues tenemos la parte de la sección B y la sección C. Entonces vamos a ver si tenemos por aquí otro ejemplito para otra sección. Pero vamos a ver esto si quieren en Excel, para que no se me compliquen. Ahorita lo vimos muy a la manera rústica. Vamos a verlo en una hoja de Excel, déjenme hacer un poquito más grande, que ahí está, creo que ahí vemos bien. El mismo ejemplo, ¿no? Dice ejemplo, es una tubería de 6 pulgadas, cédula 40, en posición horizontal, debe conducir aceite lubricante con una caída máxima de presión de 60 kilopascales para cada 100 metros de tubería. En este caso, pues, nada más tenemos los 100 metros. El aceite tiene una gravedad específica de 0.88 y una viscosidad dinámica de 9.5 por 10 a la menos 3 pascal por segundo. Me pide determinar el flujo volumétrico o el caudal permisible en esta tubería. Entonces, primeramente, ¿qué hacemos? Siempre hay que ser ordenados. Primero vamos a copiar el problema de esta manera, con la figura o con el gráfico, y vamos a hacer un cuadrito de este tipo, como lo van a hacer ustedes también en el material que les pido de examen. Entonces, primeramente, pues ponemos de qué trata, ¿no? La materia es flujo de fluidos en este caso. ¿Qué tema estamos viendo? Tuberías en serie clase 1. Si este fuera el caso, que es el método 2, pues aquí le podríamos caso 2, ¿no? Ahí está, clase 2. Ya está. ¿Cuál es el objetivo? Pues calcular el flujo volumétrico. Ese es el objetivo del problema, ¿sí? ¿Cuáles son los puntos de referencia? Pues los puntos de referencia, acuérdate que tienen que ver con la ecuación de la energía. Yo no la pegué en esta imagen, pero ustedes pueden recortar de su hoja de cálculo aquí, pegar la ecuación de la energía para decir, ah, bueno, la ecuación de la energía es esta que está aquí, ¿no? Sale. ¿Cuál es el método? El método es el método 2A. ¿Por qué es el método 2A? Porque solamente hay pérdida por fricción. Ahí está. Aquí en esta hojita estamos especificando todo en esta tabla. Y bueno, obviamente ahorita es un problema modelo. Si fuera el problema 5.4, aquí le pones problema 5.4, que es el que a lo mejor estarás presentando en tu examen, ¿no? Luego, ¿quién presenta? Pues ya aquí le pones equipo 4, equipo 5 en el caso del examen. Y si no, si es una sola persona, pues bueno, como esto, ¿no? Fulanito de tal está presentando.
Ok. Luego, te decía yo, nunca te olvides de la parte de la sección de datos, los datos que te da el problema, ¿sale? El problema te da el dato de la presión en el punto 1 y te da la presión en el punto 2. La elevación en el punto 1 y en el punto 2, pues es cero, porque ambos están sobre la horizontal, ¿sí? La pérdida la vamos a calcular más adelante y el caudal también lo vamos a calcular más adelante. Pero bueno, ya que tenemos hasta aquí estos puntos, hasta aquí en la tablita, pues vamos a hacer lo siguiente. Acuérdate que yo hago una tablita siempre y le pongo valor, aquí valor, 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 y ya nada más le cambio lo que yo necesite, porque nada más copio y pego entre mis tablas. Yo así lo hago. Tú puedes hacer de la manera que tú quieras. Puedes borrar esto y no pasa nada. ¿Vale? Ahí está. Ahora, hay que tener en cuenta unos datos principales, los datos del flujo del sistema que tenemos ahí, en este caso es aceite. Entonces, el peso específico, acuérdate que era 0.88 por 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico, ¿vale? Multiplicábamos y teníamos el peso específico del aceite, en este caso 0.6328 kilonewtons sobre metro cúbico. La viscosidad, pues simplemente era dividir la viscosidad dinámica entre, pues, la densidad del sistema. Si no tenía yo la densidad del sistema, pues simplemente era poner acá la gravedad específica por la densidad del agua a condiciones estándar, decíamos el cálculo, ¿sale? Y esta me la daba el problema, que era 0.95 por 10 a la, o 95 por 10 a la tal, en pascal por segundo. Lo único que hacemos aquí es, ya que tenemos esto, la viscosidad cinemática es la viscosidad dinámica entre la densidad, y con eso tenemos la viscosidad cinemática. Ahí está, ahí como la ven, ¿sale? 0.08, ¿sí? Por 10 a la menos 5. Ustedes ya pueden ponerle más o menos decimales, no importa, ¿sale? Luego, teníamos que ver algo bien importante en esta parte de aquí. Esto, como si era cédula 40, pues ya te dije, iba yo a mi apéndice F y de ahí calculaba el valor de del diámetro interno, ¿sí? O simplemente hacía el cálculo pues con el diámetro de la tubería. En este caso yo voy al apéndice y ya me da directamente el dato y lo coloco. La rugosidad, acuérdate que la rugosidad la sacábamos de mi tablita, la dejé por aquí, creo por aquí está la tablita, no la puse, bueno, si no la puse te la voy a mostrar en el modelo 3. La tablita era esta, era de 6 pulgadas, más o menos, el valor, déjame ver aquí, nada más, teníamos rugosidad, no la puse, pero voy a regresar a la diapositiva, para eso está la diapositiva. Está acá, siempre es importante colocarla, ustedes en su examen, coloquen la tablita, aquí está. Y entonces aquí vemos qué tipo de tubería es. Siempre es importante tenerla a la mano, ¿sale? Aquí está. Es acero, por lo tal va a ser 1.5 por 10 a la menos 6 la rugosidad, ¿sale? Ahí está. De ahí la sacábamos, entonces ahí la colocamos en esta parte. Ahí está, mira. Ya está. Obviamente aquí ya la celda me la está poniendo en una forma decimal, no la está poniendo de manera exponencial. Si la quisieras en exponencial, le das clic derecho, te vas aquí a formato de celda y le dices que la ponga en científica, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Y ahí está, 4.6 por 10 a la menos 5. Entonces es exactamente lo mismo, entonces no pasa nada, ¿no? Ya está ahí, la sacamos de la tablita, la longitud ya la tenía, era la que tenemos aquí, son 100 metros. El área, pues el área prácticamente la podríamos tomar directamente del apéndice F de la tubería de 6 pulgadas, y ahí está también, ¿sale? La rugosidad relativa, recuerda que es el diámetro entre la rugosidad, ¿sí? Aquí está. Debe de ser entre este que está aquí. Aquí, por ejemplo, mira, no le puse, pero exactamente lo mismo. Le puedes poner acá que divida entre la rugosidad y da el mismo valor, ¿viste? No pasa nada, no afectó a nada a mis cálculos. Ahí está. El entre D para calcular el factor de fricción, acuérdate de esa parte de la fricción de la tubería, entonces hay que calcularlo forzosamente. Y eso pues simplemente es la longitud entre el diámetro, ahí está. Y tenemos el entre D, ahí está. La velocidad va a ser siempre caudal entre área, siempre es caudal entre área, pero ojo aquí, antes de seguir a la velocidad, me quedé aquí, había que calcular el caudal máximo. ¿Cómo lo hacíamos? Pues eso lo hacíamos con la ecuación que te mostré hace un momento. Déjame ver si la tengo por aquí. No, está más atrás. La ecuación, esta que está aquí. Con esta ecuación calculamos primeramente el caudal. Entonces, menos 2.22 diámetro cuadrado, la raíz, la gravedad, el diámetro, la pérdida menor, la longitud por el logaritmo base 10 de 1 entre 3.7 por la rugosidad relativa más 1.784 por la viscosidad dinámica entre el diámetro, por la raíz de la gravedad, diámetro, pérdida menor entre la longitud. Todo eso
es lo que nosotros colocamos en esta ecuación para calcular el caudal, ¿sale? Entonces el caudal primeramente se calcula con esa ecuación, aquí está. Te vuelvo a repetir, pon mucha atención en los paréntesis. Si la quieres copiar directamente aquí del video, puedes pausar el video aquí cuando lo tengas ya disponible y simplemente ir viendo cómo van los paréntesis para que no te equivoques, porque si es una lata, la verdad, a mí también me costó mucho trabajo meter la ecuación y que me diera el valor real. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo vamos metiendo los paréntesis. Ahí van, paréntesis, diagonal, paréntesis, paréntesis por logaritmo base 10 de 1 por 3.7, 22, todo esto que vamos a ir calculando, ¿sale? Ahí está. Aquí yo afortunadamente, como este y estas son iguales, copié y pegué, pero aún así ten mucho cuidado con los paréntesis, ver cuál cierra con cuál. Fíjate, aquí esta parte de aquí es la importante. Si te equivocas en uno, ya con eso no te da el resultado. Entonces aquí está cómo van cerrando unos con otros en esta sección de aquí, y finalmente cerramos todo lo que tiene que ver con lo que está dentro de la ecuación del caudal. Ahí está. Te digo, nada más pon pausa en el video y copias así como está. Obviamente ten mucho cuidado, ya que tengas esta yo te aseguro que una vez que ya la tengas bien hecha, das Enter, y si tienes otro problemita para calcular algo similar, nada más le des aquí clic, la seleccionas toda, le das Control C, das Enter, y ya en cualquier otra celda, en cualquier otro problema, ya para que no la vuelvas a poner, nada más pones Control V, y ahí está. Ya nada más vas a ir moviendo los valores que necesitas aquí, si es el diámetro, si es la gravedad, si es lo que sea, ya nada más vas acomodando para que esta vaya dando los cálculos como tú los quieres. En este caso, como copié y pegué, todo me lo dejó de manera normal. Pero si fuera otra hoja, ahí tendríamos que reacomodar. Entonces yo te recomiendo tener bien todos los signos y luego nada más ir moviendo tus celdas. Acuérdate que tienes que esperar a que se ponga así como negrita la crucecita del cursor para que puedas tú mover esto sin ningún problema. ¿Sale? Entonces, así ya vas, nada más vas reubicando a donde estén tus nuevos valores y ya con eso puedes calcular el caudal, ¿sale? En este caso no la voy a mover aquí, voy a borrar esto que está de más. Y bueno, ya te expliqué cómo se calculaba el caudal. Entonces, ahí está. Ya está. Calculamos el caudal y ahora la velocidad. La velocidad es caudal entre área. Ahí está. Hacemos el cálculo y tenemos la velocidad. Listo. Ya que tenemos esto, ahora, esto lo voy a poner primero en una notación que se pueda ver mejor, una notación general, para que me lo den decimales. ¿Sí? Ahí está. Bien. Ahora necesito conocer la carga de velocidad. La carga de velocidad es la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Yo ya sé que 2 veces la gravedad es 19.62. Ahí está. Pongo la velocidad al cuadrado entre 19.62 y doy Enter y tengo la carga de velocidad. Listo, ya está. Y ahora calculo el número de Reynolds, ¿sí? Entonces ya sabes que la velocidad que tenemos aquí, la velocidad multiplicada por el diámetro por, en este caso, la viscosidad dinámica, pero también podrías usar la viscosidad cinemática si tú así lo quisieras, ¿sí? Y todo eso, pues bueno, dividido entre la viscosidad dinámica. Aquí es densidad y viscosidad dinámica. Si tú tuvieras esta de aquí, pues simplemente sería aquí multiplicar por esta y el resultado sería exactamente lo mismo, no pasa nada. Pero tú decides, ¿usas viscosidad dinámica o usas viscosidad cinemática? Como tú quieras. Yo decidí usarlo por el método tradicional, la viscosidad dinámica, y ya tengo el número de Reynolds. Ahora también acuérdate que si el número de Reynolds es mayor a 4000, entonces estamos hablando de flujo turbulento. Y por lo general siempre vamos a hablar del flujo turbulento, entonces no pasa nada. La ecuación, esta ecuación ya la habíamos visto la sección pasada, 0.25 logaritmo de 1 entre 3.7 por la rugosidad más 5.74 por el número de Reynolds elevado a la 0.9 y todo eso elevado al cuadrado. Esta ya la deberías de tener también. Por eso es que te decía yo y te insisto que esta tablita hay que tenerla bien hecha. Y ya nada más es copiar y pegar esta tabla. Si son dos secciones, tubería 1 y tubería 2, entonces nada más copio y pego esta sección y fijarme muy bien si estoy hablando del sistema internacional o del sistema inglés. Nada más es lo único que tenemos que checar. Y ya te había compartido por ahí antes una tablita de estas con el sistema internacional. Bueno, entonces ya con todo esto, pues ya de entrada, esto que acabo de calcular, no hay ningún problema. ¿Qué pasó aquí? Bueno, ¿para qué me sirvió calcular todo esto? Pues necesitábamos conocer la pérdida. ¿Cuánto era la pérdida? La pérdida en este caso, pues es la diferencia de presiones. Mira, te voy a poner la ecuación acá para que no te me pierdas. Vamos a hablar de la pérdida en esta parte. La pérdida es igual a la diferencia de presiones entre el peso específico, ¿sale? Entonces eso tampoco estaba difícil de calcular, pero bueno, ahí está, 60 entre el peso específico, ya está, y damos Enter.
la pérdida de energía, ¿no? Ahí está. Y entonces tenemos el caudal aquí, es el que buscábamos, el caudal máximo, este que está aquí. Y entonces nosotros necesitamos conocer, pues, la pérdida para poder calcular esta parte de aquí. Entonces todo va junto con pegado. Mucha atención, mucho ojo ahí al momento de usar sus tablas, tengan mucho cuidado para ir poniendo los datos, ¿sale? Entonces tengan mucho cuidado. Y ahí está. Simplemente tenemos ahora, pues, el caudal máximo que me estaba pidiendo el problema. Listo. Y con eso es como resolvemos este problema. O sea, no es nada difícil, simplemente poner atención en los cálculos. Si te das cuenta, no te llevas ni 15 minutos haciendo esta hojita. Entonces está sumamente sencillo, ir colocando datos y listo. Con eso tenemos el problema resuelto. ¿Vale? Y ya está. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda o comentario? Chavos. Te diste cuenta que aquí no ocupé el factor de fricción porque no tenía yo, en este caso, accesorios. Obviamente está calculado porque mi tablita, tal como yo te la he presentado, pues más el cálculo y me pide esos datos. Entonces yo calculé el Reynolds y calculé el factor de fricción, que posiblemente están de más. Ya sabes que están de más porque nada más me pedían calcular, pues, el caudal. Y ya está. Simplemente rellené mi tablita. No es forzoso, en este caso, tener esto de aquí, pero yo lo puse. ¿Sale? Y ahí está el caudal máximo que me pide el problema, ¿sale? Y problema resuelto. Entonces, aquí está, ojo con esto, porque me voy a llevar este dato como una suposición. ¿Te acuerdas que decía uno de los modelos que tenía yo que suponer un caudal, más o menos? Entonces, ese caudal lo estoy suponiendo en el siguiente problema. Y entonces ya con esa, pues, dice que hagas unas iteraciones para calcular el flujo máximo. Bueno, esa es una de mis iteraciones, o la iteración que yo hago en este caso. ¿Sale? Ahí está. Y con eso voy a calcular un caudal máximo. Entonces, de ese valor lo estoy tomando de este cálculo que hice aquí. Entonces, no te sorprendas. Ahí está. ¿Sale? Ahí está. Pues vamos a ver la siguiente sección. Ya habíamos calculado esta parte, ya vimos cómo estaba, ¿no? Entonces, la siguiente parte es ahora calcular, como decía su compañero, ¿qué pasa cuando tenemos accesorios, profesor? Ah, pues lo que pasa es lo siguiente. Mira, aquí no estoy dividiendo esto en tubería 1 y tubería 2. ¿Por qué? ¿Por qué no dividí tubería 1 y tubería 2? Porque no tengo una bomba. Cuando se separa tubería 1 y tubería 2 es cuando tenemos una bomba o un motor, porque es antes de la bomba o antes del motor y después de la bomba y después del motor. En este caso, como no tenemos bombas ni motores, solamente tenemos una sola tubería, pero esta tubería tiene bastantes pérdidas, porque tenemos válvulas, porque tenemos codos y aparte tenemos la pérdida por fricción. Entonces eso se incluye pérdida de fricción y pérdidas por accesorios, que si no me equivoco, ustedes lean bien, no me crean, es la sección 2B, ¿sí? Entonces poner mucha atención. El problema 3 me dice lo siguiente. Se debe suministrar un aceite lubricante a través del sistema de tuberías que se muestra en la figura con una caída de presión de 60 kilopascales. Ojo, neta, fíjate bien acá esta cosa para que no te me confundas más adelante. Sigue siendo esa diferencia de presiones 60 kilopascales. O sea, es casi lo mismo y fíjate bien de esto. Y no quiero que te confundas porque vas a ver un dato que te dije hace un rato que voy a tomar el caudal de la primera tubería para esta tubería. Vas a ver que también son los mismos datos. Son 60 kilopascales la caída de presión en el punto 1 y el punto 2. El peso específico de este aceite también es 0.88 y la viscosidad dinámica de nueva cuenta es 9.5 por 10 a la menos 3 pascal por segundo. O sea, es el mismo problema que vi hace un rato, solamente se le pusieron accesorios. ¿Sí? ¿Qué se le puso ahí? Pues se le puso las válvulas y los codos. ¿Sí? Entonces tenemos un largo por ahí aproximadamente también de ¿cuánto? De 100. Decía el primer ejemplo, el ejemplo 2, decía que eran una longitud de 100 metros. ¿Cuánto tenemos aquí? Tenemos 30, que tenemos aquí. Más 40 son 70, más 30 son 100. Entonces, es exactamente el problema anterior, solamente que ahora le pusimos accesorios. Es la única diferencia. Entonces, vamos a ir directamente al problema modelo número 3. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a ver acá. Ahora, el problema número 3. Entonces, estamos hablando de lo mismo. Aquí nada más va a cambiar que ahora va a ser la sección 2B o 2C, según corresponda. ¿Sale? Eso te lo dejo de tarea, que lo revises bien qué sección es. ¿Sale?
Bueno, aquí está. Son las mismas condiciones, son los mismos cálculos, tengo las mismas unidades, la rugosidad del área y todo esto va a ser exactamente lo mismo. O sea, presta atención en eso. Es exactamente lo mismo. Si fuera mi examen y tuviera yo problema uno y 2 para resolver, lo único que tendrías que hacer es copiarla, ¿sí? Copiar esta sección. Mira, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Copiamos y pegamos en esta sección. ¿Por qué? El área va a ser la misma, el caudal tiene que ser supuestamente el mismo, entre comillas. Entonces ahora voy a hacer una suposición de iteraciones que decía la sección 2C o 2B, no recuerdo bien ahorita, pero lee bien esa parte. Y entonces voy a proponer un caudal. ¿Cuál es ese caudal que voy a proponer? Como se trata del mismo modelo o es similar al modelo anterior, en el caudal anterior era 5.692 metros cúbicos por segundo. Ese era mi caudal que yo calculé en la sección anterior sin los accesorios. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer aquí? Pues simplemente calcular la pérdida por accesorios. Hace un momento, en el problema 2, solamente era la pérdida por fricción. Y acuérdate que la pérdida por fricción se calcula más o menos de esta manera. La tubería por fricción. Aquí está. Es el factor de fricción por L entre D. Te dije en las cursos anteriores. Acuérdense de esta parte. La fricción siempre va a ser F por L entre D. ¿Sí? Entonces es ahí. Ahí está. Pero lo que hacemos aquí es para las pérdidas, pues vamos a calcular ahorita. Lo único que va a cambiar de este modelo 2 al modelo 3 es el valor de HL. ¿Por qué el valor de HL? El valor de HL solamente aquí era la pérdida, o sea, era el cálculo de la presión, la diferencia de presiones entre el peso específico. Así lo calculaba porque yo lo estaba calculando con la ecuación de la energía. Entonces, la ecuación de la energía me decía que esa pérdida menor se calculaba de esa manera. Pero ahora, como tengo muchos accesorios, lo que tengo es que calcular la pérdida de todos los accesorios y por eso yo usaba esta tablita que te había mostrado clases anteriores, ¿no? Entonces, para la tubería, para la fricción, siempre es el factor de fricción por L entre D. Entonces, ¿dónde está el factor de fricción? Este que estaba aquí. Entonces, no me fue de embalde haber calculado ese valor en el modelo 2, porque ya nada más copié y pegué la tabla. ¿Te diste cuenta de eso? El valor es 0.022. ¿Sale? Entonces, multiplicamos este valor por el valor de L entre D. Ahí está. La pérdida por fricción en los 100 metros de tubería. Ya está. Ahora, tengo una válvula de mariposa. Estamos haciendo lo que hicimos en la sección de pérdidas, lo que vimos de pérdidas menores. Pues ahora, yo tengo un accesorio. Es una válvula de mariposa. ¿Te acuerdas de la tablita que les había dicho? Esta es la versión en inglés, no te preocupes, puedes usar la que está en español sin ningún problema. Válvula de mariposa. ¿Qué dice aquí? Válvula de mariposa abierta por completo. Ojo aquí, abierta por completo. No está 3/4, no está un medio, no, por completo. Entonces vamos aquí. Buscamos válvula de globo, válvula de ángulo, válvula de compuerta. Vamos, seguimos buscando válvula de verificación, válvula de verificación, válvula de mariposa. Ah, ok. Válvula de mariposa abierta por completo, el valor es 45. Si tuviera una tubería que tuviera un diámetro de 10 a 14 sería 35, de 16 a 24 sería 25. En este caso no llega a 10 porque son 6 pulgadas. Entonces, tomo el valor de la válvula abierta por completo, que es 45 de esta tablita que está aquí de accesorios, ¿sale? Y entonces vamos a ver aquí, tiene que ser el valor de FT, el FT, pero este FT, como es válvula de mariposa, cédula 40, F sub T, venía de esta parte de aquí, ¿te acuerdas? Factor de fricción en la zona de turbulencia completa. Para no hacer el diagrama de Moody, nosotros lo que hacíamos era, como era cédula 40, tenía una tablita. Ahora, en esta tablita, a ver si un poquito más grande, en esa tablita, lo que tenemos que ver es de qué tamaño es nuestra tubería. Nuestra tubería es de 6 pulgadas, porque es el mismo caso del problema anterior. Entonces, es de 6 pulgadas y el valor FT, acuérdate que cuando son accesorios, siempre el valor es FT. No es este valor que está aquí. Siempre que están accesorios, no es este valor que está aquí. Este solamente me sirve para la pérdida por fricción, que es esta F. Pero la FT se toma a turbulencia total. ¿Qué tienes que hacer a turbulencia total? Sacar la rugosidad relativa, ir al diagrama de Moody, sin tomar en cuenta el valor del número de Reynolds, interpolabas ese valor de rugosidad y te ibas sobre la horizontal hacia la izquierda y tomabas el valor a turbulencia completa, sin pasar por el número de Reynolds. Acuérdate de esa parte, si no, te recomiendo ver 2 videos antes de esto, donde decíamos la turbulencia completa, ahí te explicaba cómo tomabas el valor de turbulencia completa. Si no fuera, cédula 40. En este caso, como es cédula 40, pues puedo usar esta tablita que está aquí. El factor en la zona de turbulencia total, el F sub T,
pues ya depende del tamaño de la tubería. El tamaño de la tubería en este caso es de 6, dice que 5 y 6, el valor FT es 0.015. Y entonces lo que voy a hacer es aquí, para sacar la pérdida o el valor de K para la válvula de mariposa, pues es el FT por el valor que tenemos aquí en la tablita. En este caso, tenemos una válvula de mariposa completamente abierta, menor a 10, pues es de 45. ¿Sale? Entonces ahí está. Entonces este FT multiplicado por este que está aquí. Y vamos a tener que el valor de K es 0.015 por 45. Y me va a dar un valor de 0.45, ¿sale? Ahí está, perdón, de 0.675, ¿sí? ¿Cuántas válvulas de mariposa tenemos? Solamente tenemos una. Entonces ya tengo la pérdida por la fricción, ya tengo la pérdida por la mariposa, me hace falta calcular la pérdida por los codos. Tú puedes sacar codo por codo o multiplicar por 2 el valor que calcules de cualquiera de ellos. Y me dice que es un codo estándar, ¿sí? Entonces es un codo estándar, si no me equivoco, debería ser de 90 grados el codo estándar. Pues vamos aquí. Codo estándar de 90 grados, pues vamos a tener más o menos el valor de 30. Si fuera de 45 o lo que sea, pues ahí me diría, ¿no? En este caso, como solamente es codo estándar, yo busco aquí, mira, codo estándar 90 grados. Ok. Codo estándar 45. Si no me dice aquí que sea 45, voy a suponer que es un codo estándar de 90. Siempre. Ojo con eso, ¿eh? Porque van a decir, oye, no dice de 90. Bueno, la primera intención es pensar que es de 90. ¿Vale? A menos que dijera aquí 45, entonces la cosa ya cambia. Entonces, en este caso, voy a considerar un codo estándar, y el codo estándar tiene un valor aproximado de 30. Entonces, vamos acá. El valor de K va a ser otra vez lo mismo que te dije, es el FT, cuando son accesorios siempre es el FT y es a turbulencia completa. Si no tuviera yo el valor, déjame ver si lo puse aquí, el valor, vamos a suponer que es uno de estos, no es exactamente uno de estos, porque aquí sí tenemos el Reynolds, pero para cuando es turbulencia completa, tú debes de conocer la rugosidad relativa de ese accesorio. Ya sabes cómo hicimos los cálculos, regresa a la sección. Supongamos que la rugosidad relativa es de 500. Sí, vamos a suponer nada más para que me entiendas esa parte cuando no es cédula 40. Supongamos que la rugosidad relativa es de 500, entonces me ubico aquí, este es 500. No voy a buscar número de Reynolds porque estoy hablando de turbulencia total. Entonces me ubico en 500, aquí está esta línea, y trazo una línea así, horizontal hacia la izquierda, me voy derecho, 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 y calculo el FT. El F sub T va a ser a turbulencia total, más o menos un valor aproximado de 0.02324, en lo que yo te estoy suponiendo ahorita, ¿no? 23 punto y algo, porque aquí es 23, 24, 25, ¿no? 23 y algo. Ahí está. Ese va a ser el valor de sub T sin pasar por el Reynolds. Turbulencia total es nada más encontrar la rugosidad y en ese punto marcas un puntito y trazas una horizontal hacia la izquierda y tomas el valor del F sub T. Así lo harías en el diagrama de Moody cuando no tienes una tubería cédula 40. ¿Sale? Entonces, bueno, dicho eso, en este caso sí tenemos tubería cédula 40 y yo puedo usar la tablita que te mostré hace un momento, esta que está aquí. Entonces nos vamos a codo estándar, ¿no? Codo estándar, vamos a tener que va a ser el FT 0.015, ¿por qué? Porque la tubería es de 6 pulgadas, ahí está. Y ahora el codo estándar de 90 grados tiene un valor aproximadamente de 30. ¿Dónde está el codo estándar? Aquí está, 30. Listo. Y entonces hacemos la multiplicación para conocer el valor de K. Y ya está. ¿Cuántos codos tengo? Tengo 2 codos. Para ya no volver a hacer el mismo cálculo aquí, no tiene caso. Multiplico por 2 y eso es todo. Ya está. Ahora tengo los valores de K. Sí, ya tengo los valores de K. ¿Cómo calculábamos el HL? Siempre era K por la carga de velocidad. Entonces, si ya conozco la carga de velocidad que calculé en esta tablita, pues simplemente ya es nada más multiplicar el valor de K por la carga de velocidad y damos Enter. Para el siguiente lo mismo. Calculamos el valor de K por la carga de velocidad, ya está. Y en el último nada más hay que meter ese por 2 para que me sea el resultado que me dé multiplicar esto por esto, lo multiplique por 2, porque son 2 codos, ¿sale? Y ahí está. Entonces tenemos unas pérdidas para la tubería por fricción 6.93, para la válvula de mariposa 0.32 y para los 2 codos estándar de 0.42. Y ahí está. Tenemos la pérdida total, te digo, nada más es una sola tubería. Ya está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues bueno, voy a tomar en cuenta el caudal que calculé hace un momento. ¿Por qué el caudal y por qué desde aquí antes de irme a las pérdidas? Ya te dije cómo calculé las pérdidas, pero antes de llegar al factor de fricción, acuérdate que tú calculaste diámetro con el apéndice F, rugosidad de pared con la tablita para la tubería de acero. La longitud, pues ya me la daba el problema. ¿Qué es la longitud?
pues la suma de todos, ¿no? 30 más 40, 70 más 30 son 100. Ahí está. Luego, el área del apéndice F. La rugosidad relativa, el diámetro entre la rugosidad, ¿sale? L entre D, pues bueno, ya la conocías, ya está. Ahora lo importante es conocer la velocidad. ¿Cómo conocíamos la velocidad? Pues hay que tener un caudal propuesto, que es lo que me decía la sección 2B o 2C. Por eso te digo que vayas y cheques esa parte. Hay que hacer unas oposiciones o iteraciones hasta tener el valor óptimo calculado. Es lo que me decía. Entonces, digo, vuelve a leer esa parte con calma. Entonces, de la sección anterior del modelo 2, yo tenía un caudal de 0.0 de 5.692, ¿sí? Entonces, con esto, yo voy a calcular la velocidad, es una suposición que tengo, y me voy a quedar con esa porque yo sabía que en el otro modelo, sin accesorios, el caudal era ese, por eso es que me estoy basando en ese, ¿sale? Y en base a eso, voy a calcular el caudal máximo ahora con toda la pérdida de los accesorios. Entonces, simplemente digo, la velocidad es igual a caudal entre área. Ahí está, caudal entre área y tengo la velocidad. Y la carga de velocidad, pues ya la hojita de cálculo me la hacían automático. La velocidad al cuadrado entre 19.62. El Reynolds también ya me lo hacían automático el sistema, siempre y cuando yo pusiera las condiciones de flujo, que son las mismas del modelo número 2. Entonces ahí está. ¿Sale? Y el factor de fricción era con la ecuación, que ya en automático me lo hace la tablita. Ya está. Entonces ya tengo todos los datos de la tabla, ya conozco las pérdidas menores, ya hice mi propuesta, mi iteración ya la tengo. Ahora necesito calcular el caudal máximo. ¿Cómo lo hacíamos? Con la ecuación que te dije hace un rato. ¿Te acuerdas de esa parte? Esa ecuación. Entonces, si tú tienes problemas acá para volver a meter eso, simplemente dices, ah, bueno, vas acá, te vas a caudal máximo aquí y le das un clic aquí. Y lo que haces es copiar. Copias toda esta parte de aquí, control C, le das enter y después te vas aquí y le pones pegar. ¿Sale? La pegas aquí y ya nada más mueves tus celdas a los datos que corresponden a este problema. Y listo. Esa era la ecuación para conocer el caudal máximo. ¿Qué me pedía el problema? Conocer el caudal máximo. Entonces, damos enter y el caudal máximo va a ser de 0.0 601.919 metros cúbicos por segundo. Y ese sería el resultado a este problema. ¿Qué cambió? El valor que tenía yo aquí de la pérdida, porque tuvo que ver de todos los accesorios y también cambió los valores que tenemos aquí con respecto a la velocidad de flujo. ¿Por qué? Porque hicimos una propuesta o una iteración en base al problema anterior. Si tú no tuvieras un problema anterior, tienes que hacer un montón de iteraciones hasta que tengas más o menos el caudal que tú necesitas. ¿Sale? Y te digo, las importantes para hacer estos cálculos es tener esta tablita a la mano, copiar y pegar. Si necesitamos accesorios, esta tablita, copiar y pegar. Si tenemos una bomba, copiamos dos veces esto. Primero hablamos de la tubería 1 y de la tubería 2 y vemos, ¿no? ¿Qué tenemos antes de la succión y qué tenemos después en la descarga? Si en la succión, supongamos que hubiera una bomba, ¿no? Si hay válvula y codo en la parte de succión, pues bueno, hacemos ese cálculo para la tubería 1. Si en esta parte hubiera válvulas, motores o otra cosa, pues nos hacemos los cálculos correspondientes para la sección 2. En este caso, como no hay bombas ni motores, solamente es una sola tubería. ¿Vale? Y ya viste, solamente es tener esto de aquí en la mano. Copiar y pegar esta y esta en caso de tener pérdidas por accesorios. ¿Vale? Ahí está. Y eso es todo. Bueno, si no hay preguntas, chicos, es todo por hoy. Nos vemos el día de mañana con tuberías en paralelo. Tengan ustedes bonita tarde, chavos. Bye, bye.